¿Cómo están? Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de tener comunión a través de este medio. Se ha terminado la serie de predicaciones de cómo tener finanzas sanas. En la última predicación aprendimos sobre las deudas. Nos dieron 8 consejos para salir de ellas. Y aunque el pedir prestado no es pecado, lo mejor sería no pedir prestado. Pero yo sé que a veces hay circunstancias que nos obligan a pedir prestado. Bueno, si pedimos prestado, pues hay que esforzarnos, hay que pedirle a Dios que nos provea lo necesario para cubrir el préstamo que hayamos hecho. El día de hoy quiero que aprendamos sobre la advertencia que hace Moisés al pueblo de Israel de no olvidar a Dios. El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel, es decir, una tierra muy fértil. Por consiguiente, el pueblo iba a ser próspero económicamente, y cuando éste estuviera en esa prosperidad, sin duda alguna iba a ser tentado a olvidar a Dios. Normalmente, cuando todo marcha bien en la vida y hay prosperidad económica, somos tentados a olvidarnos de Dios. Moisés vislumbra este peligro en la vida del pueblo y les da este discurso para que ellos tuvieran cuidado. Así que vamos a considerar ciertas cosas en este pasaje sobre este tema. En primer lugar, yo quiero que debemos de asegurarnos de no olvidar a Dios. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos del 11 al 14b, dice de esta manera: sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios. Es lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente. Fíjate, en estos versículos 3 veces se menciona la frase ten mucho cuidado. Definitivamente que cuando todo marcha bien en la vida, está la tentación de que nosotros nos olvidemos del Señor nuestro Dios. Entonces Moisés les advierte al pueblo de Israel: tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Yo creo que cuando nosotros estemos en esa abundancia, debemos de cuidar ese aspecto. Ten mucho cuidado. Mira, por eso, ¿cuándo se debe de ejercer mayor cuidado de no olvidarnos del Señor nuestro Dios? Bueno, según las características que veo en estos versículos, en primer lugar es cuando se tiene abundancia, cuando se está satisfecho, cuando se es próspero, cuando se ha aumentado el dinero y los bienes materiales, cuando te llenas de sentimientos de satisfacción o de méritos propios de lo que tienes o posees. En otras palabras, cuando empiezas a tener sentimientos de orgullo. Se debe de aprender un foco rojo ahí de advertencia, de cuidado, porque esto te está conduciendo a olvidarte del Señor tu Dios. Cuando yo pensaba en esto, me acordaba de la historia del rey Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Fíjate que este rey se llenó de orgullo, creyendo que él había edificado la casa real con la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad. A pesar que había sido advertido por el Señor nuestro Dios a través de un sueño y de la interpretación del profeta Daniel que le dio de ese sueño para que él tuviera cuidado de no caer en el pecado del orgullo. Desafortunadamente, este rey fue vencido por el mal. A los 12 meses de ser advertido, cayó en dicho pecado y sufrió las consecuencias que le habían sido predichas por el Señor. Por eso es tan importante que tengamos cuidado cuando se están dando las buenas cosas en nuestra vida, de no olvidarnos de nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado. ¿Cómo se manifiesta el olvidarse de Dios? Bueno, según yo veo en el texto, cuando se deja de obedecer sus mandamientos y las ordenanzas y los decretos del Señor. Entonces, cuando nosotros dejamos de obedecer los mandamientos y las ordenanzas y los decretos y dejamos de confiar en Dios, dejamos de confiar en su poder, en su providencia, en su cuidado, y nos empezamos a sentir seguros en nuestras posesiones, en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, en nuestras fuerzas, considerando que todos los logros, que todo el éxito y la prosperidad se debe a nosotros mismos, cuando no es así.
Dios en su bondad nos llena de sabiduría, de habilidad, de talentos y da la oportunidad de adquirir riquezas. Él es quien dota a las personas con talentos o habilidades para multiplicar sus recursos o sus bienes. El hombre tiene que reconocer a Dios y no olvidarse de Él, de darle toda la gloria, toda la honra, de obedecerlo y servirle por gratitud. Incluso estaba pensando, cuando nosotros damos los diezmos y las ofrendas, reconocemos que todo lo que tenemos es gracias al Señor. Al menos es lo que pensaba el rey David. Y lo vemos ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Mira, dice el primer libro de Crónicas, 29, 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David reconocía que todo le pertenece a Dios y que cuando ellos ofrendaban solamente estaban regresando lo que era del Señor. Por eso cuando nosotros ofrendamos o diezmamos, reconocemos que todo le pertenece a Dios y que nosotros solamente le damos voluntariamente algo que es de Él. Esto es grandioso. Pero mira, déjame decirte que Dios nos prepara para que su pueblo no se olvidara de Él. Dios preparó al pueblo de Israel para que su pueblo no se olvidara de Él. Y yo creo que lo mismo también con cada uno de nosotros. Mira, Deuteronomio capítulo 8, versículos 15 al 16 dice, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien, dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo preparó al pueblo de Israel nuestro Dios? ¿Cómo fue que lo preparó? Bueno, pues yo simplemente digo, pues a través de las pruebas. Dios permitió que el pueblo de Israel, su pueblo, caminara por un terrible desierto que estaba lleno de peligros constantes. Dice el texto que había escorpiones y serpientes venenosas. Además era muy árido y caliente. ¿Te imaginas andar por un desierto con estas características? Donde hay un peligro constante. O sea, serpientes venenosas, hay escorpiones. O sea, hay muchos peligros. Pero Dios a propósito metió a su pueblo en ese desierto. Y yo veo en el pasaje que en medio de ese desierto Dios permitió que Él pasara a su pueblo por ese desierto, pero Dios los cuidó, porque Dios les sacó agua de la roca para que no murieran de sed. Los alimentó milagrosamente con el maná, alimento que caía del cielo. Y lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel era recoger ese alimento y prepararlo para que ellos pudieran comerlo. Pero Dios estaba presente allí en ese desierto. Dios preparó ese desierto para su pueblo, para que ellos aprendieran a tenerle temor a Dios y aprendieran que no están solos, que Dios está con ellos. Yo me emociona mucho este pasaje, de verdad. Es más, dice el versículo 4, en todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, esto lo hizo el Señor nuestro Dios para que el pueblo pudiera aprender a temerle y no olvidarse de Él. Dice al final del versículo 16, lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Los versículos 2 y 3 también nos dan más luz acerca de lo que estamos hablando. Dice el versículo 2 al 3, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor, según la Nueva Traducción Viviente. Incluso esta última parte de estos versículos fue que echó mano nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por el diablo. No hay despropósito alguno en las cosas que pasamos, según nuestro Dios. Como en medio de la prueba, el pueblo de Israel debió aprender que el obedecer a Dios es más importante que la comida o el alimento.
Y la pregunta es, ¿por qué el pueblo de Israel tenía que aprender a obedecer a Dios y entender que el obedecer a Dios es más importante que la comida y el alimento? Mira, esto también nos debe de emocionar, porque en el Señor están cubiertas todas nuestras necesidades. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo de esta manera ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Él les dará todo lo que necesiten, dice la Nueva Traducción Viviente. Tenemos que aprender a obedecer al Señor en medio de cualquier circunstancia, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Hermoso pasaje. Una de las cosas que estamos haciendo en esta pandemia, pues es depender más de Dios y de su palabra, tomándonos de sus promesas, reconociendo que solo Él tiene el poder para ayudarnos ante tanta incertidumbre. Así que Dios permitió que el pueblo de Israel fuera probado para que aprendiera a obedecer al Señor en medio de las pruebas. Por eso dice el versículo número 5, ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. No hay despropósito alguno en las circunstancias en las que Dios permite que nosotros pasemos. Él está con nosotros. Él nos está enseñando en cada una de esas pruebas, de esas necesidades. Hay pruebas muy difíciles, circunstancias muy difíciles, pero déjame decirte que aún en esa circunstancia aprende a obedecer a Dios, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. ¿Qué debemos hacer para no olvidarnos de Dios? Mira, versículos 14b al versículo 18 dice de esta manera: quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto hizo para que nunca se te ocurriera pensar, fíjate, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros de hacer para no olvidarnos de nuestro Dios en medio de la prosperidad? Primero, reconocer de dónde te rescató. Mira, el pueblo de Israel tenía que reconocer y recordar que el Señor lo rescató de la esclavitud de Egipto. En el caso de cada uno de nosotros, el Señor nos rescató del pecado, de la condenación eterna. Esto nos va a llevar a no olvidarnos de nuestro Dios. De verdad, en lo personal, yo siempre recuerdo de dónde me sacó el Señor. Y sé cómo vivía antes de conocerlo. Y esto me ayuda para seguir adelante, para no olvidarme de Él. Que Él tiene el cuidado de mí, que Él mostró su amor por mí. Así que cada uno de nosotros tenemos que reconocer de dónde nos rescató el Señor para que no nos olvidemos de Él. En segundo lugar, según veo el texto, Él es quien nos guía. Tenemos que reconocer que Él es el que nos guía en los momentos de las pruebas, en los momentos de las situaciones difíciles. Él es quien nos está guiando. En tercer lugar, Él es quien nos cuida de tantos peligros. Al pueblo de Israel lo protegió de esos escorpiones y de esas serpientes venenosas. El Señor nos protege a cada uno de nosotros. Y si Él permite que nosotros suframos algún daño, aún eso es para el bien nuestro. En cuarto lugar, Él es quien satisface nuestras necesidades básicas. El pueblo de Israel, de una manera sobrenatural, Dios les dio de beber agua de la roca y maná del cielo. Y por último, Dios es quien da las fuerzas y las energías para hacer riquezas o para obtener lo que tenemos: casas, ganado, dinero, comida. Dios es quien nos da las fuerzas. Todas estas características nos van a ayudar para no olvidarnos del Señor nuestro Dios. Porque hay consecuencias. Si nosotros nos olvidamos de Dios, hay consecuencias. Y dice el versículo 19 al 20, pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido.
Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Sin duda alguna que hay afectaciones en nuestra vida cuando nos olvidamos de Dios. Y voy a decir tres cosas, ¿verdad?, de estas afectaciones, pero antes déjame decirte, cuando nosotros empezamos a confiar en otros dioses, pues hay consecuencias. Dios le dice al pueblo de Israel que sería destruido si alguna vez se olvidaba de él o del Señor, para poner su confianza en otros dioses, para rendirles culto y adoración. Dioses que no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Cuando también ellos ponen su confianza en sí mismos. Esto lo he dicho antes. Hay un himno muy viejito, muy bonito, y dice en una de sus estrofas que el brazo de los hombres, por muy fuerte que sea, no es fiel. Así que nosotros, cuando depositamos nuestra confianza en nosotros mismos y dejamos de confiar en el Señor, esto trae graves consecuencias. Otra de las cosas es cuando nosotros ponemos la confianza en las posesiones, en lo que tenemos. Estas son efímeras, pasajeras. Por eso el apóstol Juan, ahí en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16 y 17, nos dice de esta manera: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Dice la Nueva Traducción Viviente. Así que, ¿qué consecuencias tenemos cuando nos olvidamos de Dios? Nuestra esperanza es evaporada. Nuestra confianza es endeble porque pende de un hilo, como el hilo de una tela de araña. Y entonces se sufre la destrucción. Por eso la exhortación de Moisés de no dejar de confiar en el Señor, aunque todas las cosas marchen bien en la vida y haya prosperidad, reconociendo que de Él, del Señor, viene la riqueza y toda la abundancia que se puede tener. También nosotros no nos olvidemos de Dios, porque Él es nuestro sustento, Él es nuestra ayuda, nuestro proveedor. Como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No nos olvidemos de Dios. Él no se olvida de nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno con nosotros. Y aún en medio de esta pandemia, aún en medio de las necesidades, sabemos que tú estás obrando para el bien de nosotros. Gracias, Señor, porque tú usas las pruebas para que nosotros no nos olvidemos de ti. Hay consecuencias cuando las personas se olvidan de ti. Pero, Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a amarte y amar a nuestro prójimo y a servirte con todo nuestro corazón, porque tú eres el único merecedor de toda la honra y de toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén.